Muy buen día, Dios te bendiga grandemente para este día tan importante en la historia de la humanidad y sobre todo para la proclamación del Evangelio de Cristo. Me gustaría que buscaras conmigo en el capítulo 2 de la epístola a los Efesios, capítulo 2, de los versículos del 13 en adelante. Capítulo 2 de Efesios, del 13 en adelante, dice de la siguiente forma: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, ayúdanos a comprender tu palabra y permite que llegue al corazón de las personas que nos escuchan para la edificación y para bendición a sus vidas, trayendo honra y gloria a tu santo nombre. En Cristo Jesús, por los méritos de nuestro Salvador, oramos humildemente. Amén. Amén. Esta semana ha sido una semana de muchas emociones mezcladas. Se ha hablado de unidad dentro del campo de la política y entonces ha traído mucha conmoción dentro del pueblo cristiano las nuevas políticas del nuevo presidente. El buscar la unidad de un pueblo no es fácil. Y en adición a esto se añade otra palabra que se llama la verdad. La definición que se da es, entiendo yo, desde mi plataforma como pastor, es una definición de tipo de conveniencia política. Y esto, por consiguiente, hemos visto a través del internet el número increíble de comentarios de muchos pastores preocupados ante la situación y las políticas que en 24 horas se habían tomado. Ustedes han visto, se ha abierto las puertas nuevamente a la agenda de la perspectiva de género. Y es preocupante para los padres. El nuevo presidente habla entonces de unidad. ¿Cómo poder encontrar unidad cuando cada grupo es extremadamente opuesto el uno al otro por sus ideas, por las filosofías de vida? El asunto con los cristianos es que el cristiano tiene una base de parte de Dios bíblica, aunque ellos no lo puedan entender, los políticos y mucho menos los analistas políticos que ponen en Puerto Rico en la televisión, que no se atreven a hablar verdaderamente las cosas, porque ellos tienen que seguir con las corrientes de los demás, porque si no, los despiden de esas emisoras. No tienen las agallas de decir cuál es la verdad. Por lo tanto, corren con todo el grupo unido en algo que no necesariamente es verdad. Pueden ser medias verdades. Miremos esto. La Biblia habla de unidad. Y cuando habla de la unidad, nos dice a nosotros
que la unidad se obtiene, ya sea el judío como el gentil. Y recuerden bien los prejuicios que habían entre ambos. Los gentiles, en términos de la filosofía griega, consideraban a todos aquellos que no fueran griegos, los consideraban incivilizados y hasta les llamaban bárbaros. ¿Sí? Entonces, cuando llega la idea de Aristóteles de buscar unidad dentro de una diversidad, ¿cómo lograrlo? Más tarde vemos cómo Alejandro el Magno aplica los principios de Aristóteles para buscar unidad dentro de todos los pueblos que había conquistado. Hablaban distintos idiomas, tenían distintas costumbres, tenían distintas religiones, pero a Alejandro el Magno se le ocurrió buscar dentro de toda esta diversidad la unidad a través de la cultura helenística. Y recuerden que viene de la palabra Helenas. Helenas quiere decir Grecia. Ese es el nombre que se usa en griego, Helenas. Y esa cultura helenística resulta ser que tenía las filosofías de los grandes filósofos. Sócrates, tenían a Platón, a Aristóteles, para buscar la manera de pensar en forma lógica, razonable, y encontrar los elementos que pudieran unir tantos idiomas, tantas culturas. Y la cultura griega logró bastante con el modo de pensar y de razonar en la búsqueda de la verdad. Mira esto, mi amado. De ahí surge la palabra universidad. Se va a las universidades a buscar la verdad, y la verdad es claramente una, no muchas verdades, es una. Mira bien, mas sin embargo, cuando muere Alejandro el Magno, resulta ser que el reino inmediatamente se dividió entre los 4 generales y cada uno formó su reino. Y de eso hablaremos en otra oportunidad, que realmente es interesante que pasó. Pero aquí volviendo al tema. Cuando Pablo llega a escribirle a esta iglesia a gente de distintas razas, de distintas formas de pensar, de distintos pueblos, dice que la unidad la encontraron en la cruz del Calvario por la sangre de Cristo. Esto es sumamente vital para la comprensión de la unidad. Tiene que haber un elemento, y ese elemento es sobrenatural, que Dios nos ha dado a nosotros en la persona de Jesucristo. Y de este elemento surge lo siguiente. En el verso 13, mira lo que dice en Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ya sean judíos o gentiles, porque también habían los prejuicios de los judíos hacia los que no eran judíos, le decían gentiles y así. Dice aquí, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Se quita todas las diferencias, tanto de razas, de idiomas, aún en el templo, que habían divisiones
En el templo había las divisiones donde estaban los gentiles, luego las mujeres, y así sucesivamente hasta que llegaban a los sacerdotes. Cuando Cristo quita esa separación, se unen todos a adorar a Dios, y la sangre de Cristo que limpia el pecado de todo aquel que le recibe, formó un solo pueblo, el pueblo de Dios. Hoy en día la llamamos la iglesia, es la asamblea de los redimidos. Cuando esto se hace, podemos ver que la mano del Señor es la que está obrando. Se hace difícil en muchas ocasiones hablar con un grupo de analistas cuando ellos mismos tienen prejuicios y les pagan para decir lo que no es verdad. Escúchame bien. Para que sea algo verdad, tiene que tener unos elementos históricos. Hago la diferencia porque Cristo es un ser histórico, no es una mitología, no es inventado como algunos de estos peludos y pelados creen. Mira bien, en este asunto de buscar la verdad, me llama la atención una entrevista que un reportero trató de hacerle una pregunta al famoso actor Denzel Washington. Todos lo conocen. Denzel Washington quería que él dijera que el problema del afroamericano en los Estados Unidos, el problema mayor era el racismo, o es el racismo. Que hay racismo en algunos lugares, sí, pero la respuesta de él les sorprendió y les dijo lo siguiente: el problema de nuestra raza es la falta del padre en el hogar. Y puedes buscar también en los sitios donde no necesariamente son afroamericanos, son de otra descendencia. ¿Qué resulta ser? Si el padre no está, entonces dice Denzel Washington que la calle se convierte en el padre de ese muchacho. ¿Qué es lo que va a aprender en la calle? El crimen, el vicio, y así sucesivamente. Si el padre no está, eso les sorprendió porque ellos querían decir otras cosas. Observa, busca las estadísticas y te vas a dar cuenta que el problema mayor del hogar es que no hay figura paternal. Por muchas razones pudieran ser. Pero hay que hacer responsable a las personas. No justificarlas y seguir haciéndose víctimas del sistema social. No. Esto es sumamente importante porque en la política tratan de que tú seas víctima todo el tiempo y la solución y salvación es el gobierno. Más fondos. ¿No? La realidad es la falta de responsabilidad del padre sobre esos muchachos que fueron abandonados y así sucesivamente. Por consiguiente, en el asunto de la verdad sobre la perspectiva del género, si se mira bien desde la perspectiva científica, no es válida. Es un experimento social que se ha colado dentro de los medios que realmente ha hecho estragos con la nueva juventud, con las nuevas generaciones. En una entrevista que le hicieron a la ex periodista de Fox News, Megan Ryan,
quien también es abogada, tengo entendido, cuando le hacen la pregunta, ¿qué podemos hacer para defender a nuestros hijos? Y ella tiene hijos, sobre el asunto de la perspectiva de género. Ella dice en inglés, get a lawyer. Busca un abogado, llévalos a la corte, satura, llenemos las cortes, dice, de demandas en contra del consentimiento de aquellos padres que sí se preocupan. Si a nuestros hijos, dice, en las escuelas le permiten inyectarse hormonas para el cambio de sexo sin el consentimiento de los padres, demándales. Y el otro que venga y los demande y así sucesivamente. Y dice el que le entrevista, ¿y por qué? Porque cuando uno ama a sus hijos, uno pelea por ellos. Hace lo que tenga que hacer para salvarlos. Y aquellos que conocen al Señor saben bien que la palabra última y el juicio último lo da Dios. Y es cosa horrible que una persona elimine a Dios para sumergirse dentro de sus placeres, en sus caprichos, que más tarde puede cambiar de opinión, como ha sucedido. Y toda la política que hemos visto se ha convertido en un asunto de sexo. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Nos dice en el verso 16 del capítulo 2 de Efesios, dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, dos enemigos, los reconcilia en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y si alguien sabía lo que decía, era este ex fariseo, judaizante, perseguidor de la iglesia, hasta que conoció al verdadero, al Cristo del Nuevo Testamento, al Mesías esperado. Y lo recibió en su corazón y cambió totalmente su vida. Y lo hizo un hombre humilde, predicador del mensaje de la cruz, donde todos nos unimos y los que recibimos a Cristo, ahí encontramos verdadera paz y verdadera unidad. Y este es el mensaje. Fíjate que lo que dice en el versículo 15, en la segunda parte, pero vamos a leer todo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo, que dice, la paz. ¿Está conmigo? La palabra para nuevo en el griego se usa neos en muchas veces, pero en este caso, como es algo que no estaba creado, es algo que sale nuevo, es la palabra kainos. No la confundas con kairos, no. Kainos. K-A-I-N-O-S y le pones acento. Esa palabra es algo nuevo que no existía antes. Y Dios cogió de allá de Grecia, de allá de África, de allá de Israel, todos y cada uno, hombre, mujer, blanco, negro, amarillo, si le quiere poner así, los unió en la cruz del Calvario e hizo un solo hombre, una nueva humanidad, creado conforme al plan de Dios para salvación y vida eterna, y que la vida tuviera sentido ahora al recibir a Jesucristo como Salvador personal.
Hay una historia muy interesante que salió durante la Navidad que me fascinó. Estaban las fuerzas alemanas en la Primera Guerra Mundial. Estaban en unas trincheras. Y en el otro lado habían otras trincheras de los grupos enemigos. Creo que eran entre Francia y Holanda. Entonces, como estaba nevando y hacía tanto frío, todos estaban en las trincheras, esperando que el otro, que estaba al lado de allá de los enemigos, se movieran, pero ninguno se movió. Por tanto, llegaron los alemanes y comenzaron a cantar un himno. Un himno. Tengo entendido que era Noche de Paz. Al otro lado, sus enemigos escucharon el himno y comenzaron a cantar el mismo himno en el idioma de ellos. De momento uno de ellos decide salir de la trinchera, sacar una bandera blanca, un pañuelo, acercarse poco a poco a las tropas alemanas, de donde se levanta un alemán y mira al otro, se saludan en paz, comenzaron a cantar el himno, un himno cristiano. Ambos los conocían ese himno en sus distintos idiomas. Y ahí se unieron. Y nos cuenta la historia que hicieron amistad. Dos enemigos. Quitaron la separación que había de estos alambres de púas, hasta jugaron algo parecido al soccer, como le llaman en Estados Unidos, el balompié. Hasta el otro día. Luego, cada uno se fue de ahí, de sus trincheras, y siguieron para otro lado, y el otro se separaron. Pero por un momento se olvidaron que eran enemigos y adoraron al Señor que vive por los siglos en su propio idioma, porque Cristo es la verdadera unidad. Sin Él nada funciona y nada tiene sentido. Rechazarlo realmente es un grave error. Mira esto, la cosa no queda ahí. Como el tiempo corre y a mis amigos pastores les digo, miren, hay una gran preocupación y es genuina. Pero prediquemos a los enemigos la causa de Cristo. Miren lo que dice, voy a darles algunos versos. Me gusta que Mateo 18:20, para no perder la confianza y que nos vayamos a desesperar, uno se reúne. Y dice Mateo 18:20, dice de la siguiente forma. Este es Jesús hablando, Jesucristo hablando. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cada vez que nos congreguemos, dos o más, a orar o adorar, el Señor hace acto de presencia. Porque esa es su promesa, aleluya. En el capítulo 12 a los Romanos, mira este maravilloso versículo que te puede hacer pensar y traer tanta luz. Capítulo 12 a los Romanos, el versículo 16 al 21, aleluya. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres.
si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es posible solo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo es posible con Él. En Primera de Corintios, capítulo 12, Primera de Corintios, el capítulo 12, en el versículo 12 también, Primera de Corintios, capítulo 12, versos 12 y 13, dice, mira la unidad que hay en la iglesia, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Alabado sea su nombre. Y como está en mayúscula, dice Espíritu Santo. Esta es la realidad. Esta es la gran verdad que no la ven porque no conocen al Señor. Por eso es que los invitamos a analizar. La Biblia tiene promesas de que Dios nos acompaña aún en medio de estos cambios. Es posible que la iglesia ahora, con estos cambios, pudiera ser perseguida si se siguen las políticas que posiblemente veamos. Pero aún así, en medio de todo esto, nuestros ojos están puestos en el Señor. Nuestros ojos buscan la presencia de Dios y su compañía. El Salmo 91 nos hace recordar muy bien que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Bendito sea su nombre. No te enfrasques en necedades. Toma la palabra de Dios y encuentra en tu vida, primero en ti, la paz de Dios, la paz de Cristo. Porque donde Dios está envuelto, van a suceder grandes cosas, grandes milagros. Y uno de los más grandes milagros es la transformación de los seres humanos al nuevo hombre que Cristo mismo nos ha dicho, que le fue revelado al apóstol Pablo, que a través de la cruz de Cristo, ahí nos encontramos todos para ser lavados por la sangre de Cristo, porque nuestros pecados son perdonados. Por tanto, hay paz en el corazón de cada persona que recibe al Señor como su Salvador personal. Por eso yo te invito, es momento de mucha reflexión y de mucha oración. Pero dentro de la situación, recuerda lo siguiente: Dios siempre está pendiente a su pueblo. Confía en Él. Él va a hacer. Y esperemos ver la mano del Señor moverse en la historia de la humanidad de una forma poderosa. Que nuestro Señor y Salvador te conduzca a esa paz y a la reconciliación en la cruz del Calvario. Dios te bendiga, Dios te guarde, es mi deseo. Cristo resucitó de entre los muertos para justificarte y darte vida eterna. Que Él te bendiga. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él
tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que Él vive, y junto con Él resucitará todo el que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada retenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre Él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que Él vive, y junto con Él resucitará todo el que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó,